CIPEC trabaja para mejorar las políticas públicas con una visión federal, plural e innovadora. En 2013, la institución realizó 70 proyectos en 12 provincias y en 20 municipios y trabajó en 15 proyectos con 17 gobiernos de diversos partidos políticos. El programa de educación asesoró al gobierno de La Rioja para fortalecer la formación docente y asistió integralmente al gobierno de Misiones, donde trabajó en la extensión de la jornada escolar y la capacitación de funcionarios y equipos técnicos. Junto a los sanitaristas más reconocidos del país, CIPEC impulsó el Pacto Argentino por la Inclusión en Salud, que propone un modelo de atención más equitativo y eficiente. El programa de protección social analizó el régimen de licencias de maternidad, paternidad y familiares en todo el país y está promoviendo un sistema que cubra a todos los trabajadores y trabajadoras. CIPEC participó en el debate del Presupuesto Nacional 2014 e instaló una discusión por la transparencia presupuestaria provincial. Junto a más de 30 funcionarios del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, el área de Desarrollo Económico analizó los subsidios y las tarifas del transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires para promover un sistema de transporte de calidad para la equidad. CIPEC presentó un estudio exhaustivo sobre la logística de cargas en la Argentina, con recomendaciones para lograr la competitividad y el desarrollo sustentable. La institución aportó evidencia sobre las ventajas de los oficialismos en las provincias y participó en los debates de la reelección en Santiago del Estero y la reforma del Consejo de la Magistratura. La legislatura de la ciudad aprobó la boleta única para la elección de los cargos locales, con un sistema que sigue varias de las recomendaciones de CIPEC. El programa de gestión pública asistió al gobierno de Salta en el fortalecimiento de la carrera pública. Además, diseñó una política de gestión de la calidad para fortalecer la gestión por resultados en la Secretaría de Gestión Comunal y Participación Ciudadana del Gobierno de la ciudad. Junto a otras organizaciones de la sociedad civil, CIPEC aportó evidencia y reunió más de 160.000 firmas para debatir la reforma judicial. El programa de justicia asistió a la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la ciudad y el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires para implementar políticas de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto. CIPEC analizó la evaluabilidad de 16 programas sociales nacionales e indagó en su capacidad para producir información útil y confiable para la toma de decisiones. Junto a RAP, el programa de desarrollo local consolidó 2 redes de intendentes de diferentes partidos y localidades que con el método CREA buscaron soluciones a problemas municipales clave. CIPEC capacitó a más de 500 funcionarios municipales de todo el país con el programa de líderes municipales y un seminario para concejales del área metropolitana de Buenos Aires. CIPEC fortaleció la transparencia electoral en el conurbano bonaerense con 2 acompañamientos cívicos y encuestas a más de 2.800 electores y autoridades de mesa sobre la experiencia de votar. El programa de instituciones políticas asistió al gobierno de Salta en la implementación de la primera experiencia de boleta única electrónica para toda una provincia. La institución contribuyó a fortalecer los derechos políticos, especialmente de la población vulnerable y nuevos votantes, y a aumentar la cantidad y calidad de información electoral disponible. Convocados por CIPEC, precandidatos de la ciudad de Buenos Aires dialogaron online sobre sus propuestas electorales. Además, por primera vez jóvenes votantes debatieron online con candidatos. La organización también aportó recomendaciones para estructurar un debate de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires. La institución creó CIPEC Data, una iniciativa de visualización de datos finalista en una competencia internacional. El programa de educación lanzó las 400 clases, un sitio con los mejores videos educativos del mundo que ya usan más de 100.000 docentes y alumnos en todo el país. Junto con la Universidad de San Andrés, CIPEC publicó un ebook sobre el gobierno electrónico a nivel municipal y políticas de transparencia y Open Data. CIPEC lanzó la primera edición del Premio a la Innovación en la Gestión Pública, en la que concursaron más de 50 iniciativas nacionales, provinciales y municipales. El trabajo de CIPEC es cada vez más relevante en el plano internacional. Como parte del programa Eurosocial 2, CIPEC trabajó para fortalecer los sistemas de protección social en 10 países de América Latina. La institución se incorporó a la Red Interamericana de Protección Social, que integran prestigiosas organizaciones como la OEA, CEPAL, la OIT y UNICEF. Junto a ADC, ASIG, Directorio Legislativo y Poder Ciudadano, CIPEC participó en la elaboración del Plan de Acción para la Argentina en la Alianza para el Gobierno Abierto, que integran 62 países. El programa de incidencia, monitoreo y evaluación capacitó a 31 institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos de 24 países de América Latina, Asia y África en la planificación de la incidencia, monitoreo, evaluación y comunicación de las investigaciones. CIPEC monitoreó y evaluó la incidencia de 15 evaluaciones de impacto en América Latina en las áreas de transferencias condicionadas, educación, cuidado infantil y ambiente.
Más de 1000 actores políticos y sociales, líderes del sector privado, diplomáticos, periodistas y expertos en políticas públicas asistieron a la cena anual de CIPEC, uno de los mayores encuentros políticos del año. CIPEC consolidó su línea editorial con 4 libros, 11 manuales y guías, 12 documentos de políticas públicas y 16 documentos de trabajo. La institución se afianzó como fuente de consulta permanente de los principales medios nacionales, provinciales e internacionales, en los que recibió más de 1300 menciones. La Universidad de Pensilvania reconoció a CIPEC como el mejor think tank de la Argentina y el 6º de América Latina, en un índice que releva a más de 6000 instituciones en todo el mundo. CIPEC diversifica sus fondos para garantizar su independencia y la sustentabilidad de sus líneas de trabajo. El presupuesto 2013 alcanzó los 15.640.111 pesos. 37% de esos fondos provienen de empresas, 28% de agencias de cooperación internacional, 16% de gobiernos y 19% de donantes individuales. Este año apoyaron a CIPEC 135 empresas, 23 agencias de cooperación internacional, 17 gobiernos y 116 donantes individuales.